Hola, vamos a continuar la discusión del libro del eminente profesor de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco Valerio Quintero, su obra El sistema político, teoría y praxis. Ya comenté en algún video anterior sobre este tema que Valerio Quintero se jubiló, pero debemos recordar que en la UAS un jubilado puede seguir dando clases, a veces con 10 horas frente a grupo, a veces incluso con el tiempo completo, aunque estén jubilados. Hay muchas modalidades. Bien, vamos hoy a continuar con la obra de Valerio, que como ya he comentado en todas las ocasiones anteriores, consta de 3 grandes capítulos. Los 2 primeros ocupan prácticamente menos de la mitad del libro, un poquito menos de la mitad, un 49% del libro. El último capítulo, el tercer capítulo, que es donde Valerio Quintero quiere mostrarnos la concreción de sus análisis, la realidad de sus hipótesis, bueno, la fuerza de sus conceptos, es el capítulo tercero que se titula El sistema político zacatecano. O bueno, vamos a leer el título para no mentirles. Se titula Zacatecas, elecciones 2010. Va a analizar las elecciones que ocurrieron en 2010 en Zacatecas. Se entendería que utilizando toda la tecnología conceptual que fue desarrollando en los capítulos previos. Y bueno, sí usa un poco de esa tecnología conceptual, pero no mucho realmente. Más bien voy a explicar pues ahora de qué trata ese capítulo y vamos a ver en sí, qué es lo que nos dice Valerio Quintero y cómo se relaciona con lo que nos dijo antes en los dos capítulos previos que remito a los videos que ya hice al respecto sobre ese tema. Bien, entonces en el tercer capítulo Valerio llega a la concreción. Ya baja de las alturas de la reflexión, de hablar del concepto de sistema, del concepto de sistema político. Ahora va a analizar las elecciones en Zacatecas en el año de 2010. Conviene recordar que en Zacatecas ha habido transiciones de partido en el gobierno. En 1998 el PRI fue derrotado por el PRD y quedó como gobernador Ricardo Monreal. En 2004, nuevamente el PRD ganó y quedó como gobernadora Amalia García. En las elecciones de 2010 gana el PRI con Miguel Alonso. Y en las elecciones de 2016 gana nuevamente el PRI con Alejandro Tello. Valerio va a analizar las elecciones de 2010 en Zacatecas porque entiendo yo que resultan interesantes porque se puede analizar en detalle cómo o por qué el electorado decidió, bueno, dejar la opción progresista del PRD, la opción de izquierda del PRD, e irse nuevamente por el PRI y refrendar nuevamente al PRI en el 2016. En 2010 vota por el PRI, en 2016 vota otra vez por el PRI, y hoy se dice que pues nuevamente va a votar por el candidato de Morena, que viene a ser quién sabrá Dios qué cosa con relación al PRD, pero bueno, eso ya será cuestión de otro análisis, nos centraremos en lo que dice Valerio. Ese es más o menos lo que pretende explicar Valerio en su tercer capítulo y es más o menos la motivación de por qué resulta interesante analizar las elecciones de 2010 en Zacatecas. Un partido de izquierda, el PRD, o de centro izquierda, o socialdemócrata, yo no sé qué ideología tenga, o sin ideología, como muchos dicen, gana las elecciones al PRI en el 98, vuelve a ganar en el 2004, perdón, y pierde en el 2010. Eso es lo que va a explicar Valerio. Comienza su capítulo hablándonos de la abstención. Él empieza discutiendo una supuesta paradoja que él cree encontrar en el problema de la abstención. Indica primero que, bueno, la abstención parecería indicar que la gente en realidad no tiene interés en los partidos políticos, que es como quien dice indiferente. Sin embargo, después argumenta que esa indiferencia quizá no sea tal, que esa indiferencia quizás sea el resultado de un inconformismo con el sistema de partidos o con el régimen político y que eso se manifiesta en una supuesta indiferencia que no es tal. Es decir, los altos niveles de abstencionismo podrían indicar que en realidad hay
una gran dosis de rebeldía en las personas. Incluso aunque parece que no hay interés, realmente hay mucho interés. Es decir, uno no debe de leer las estadísticas así como que de manera tan directa. El hecho de que no asistan a votar no significa que no tengan interés en lo político. Esa es la paradoja que parece Valerio nos quiere ilustrar en el primer capítulo. Quizás si tengan interés, quizá tengan un supremo interés, quizá tengan tanto interés que lo que les interese sea cambiar el régimen político y no haya entre los partidos una propuesta que los convenza de eso, de cambiar el régimen político, es decir, de cambiar las normas del juego democrático, o incluso volverse antidemocrático, ¿no? Que la ciudadanía quiera un líder carismático, un Mussolini, quieran poner allí en el poder porque los encanta con la palabra. ¿Quién sabe qué quiere el pueblo? Yo no sé. Pero bueno, entonces esa es la primera paradoja que nos quiere sacar a colación Valerio. El hecho de que haya mucho abstencionismo no significa necesariamente que la gente no tenga interés en la política, no se debe leer tan directamente. Puede ser lo que dice Valerio o puede no ser, se necesita una manera de confirmarlo. Pero si nos ilustra algo que posteriormente nos va a ilustrar Valerio con un ejemplo mucho más contundente, menos abierto a la especulación. En este caso es un dato que saca cuando trata de demostrar que Zacatecas es un espacio muy chiquitito dentro del panorama nacional, chiquito desde el punto de vista político. Hay pocos votantes, 1.500.000, representan el 1.2% de la población nacional. Es un universo muy chiquito. Bien, pero también indica Valerio, y esta es otra de los elementos que nos permiten, pues, notar lo que Valerio quiere que notemos, que no podemos interpretar los números de una manera tan directa. Necesitamos una teoría para poder interpretar lo que nos dan los números, los datos. Bien, entonces, nos dice Valerio, Zacatecas tiene el 1.3% de la población nacional, pero su PIB es del 2.3%, casi un punto porcentual más o un punto porcentual más. Eso nos diría que Zacatecas pues es bueno, rico, tiene mucho PIB, comparte del PIB más de lo que su población, bueno, se diría, ¿no? Tiene 1.3% de población y tiene un 1.3% de la población nacional y un 2.3% del ingreso del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces Valerio nos indica, pero ese número, el 2.3%, en realidad es el resultado de la actividad minera que no beneficia en nada a Zacatecas. Por lo tanto, no podemos leer directamente las cifras y decir de inmediato, oh, en Zacatecas son ricos, tienen mucho dinero. Bueno, incluso no lo podríamos decir aunque la actividad minera realmente dejara todo ese dinero, todo ese beneficio, todo ese valor, lo dejara en Zacatecas, porque pues depende del sistema de distribución. Se lo pueden quedar unos pocos o se puede distribuir entre todos. Es decir, se necesita de todos modos teorizar y analizar cómo está dada la estructura de la sociedad, la infraestructura, etcétera, todo eso. Pero eso es muy interesante porque, bueno, lo que Valerio nos va a decir, y voy a leer sus hipótesis fundamentales, es lo que va a querer, según él, demostrar en este apartado. Son dos cosas lo que nos quiere decir Valerio, lo que quiere argumentar Valerio en este capítulo. Quiere argumentar que la ineficiencia del gobierno y del partido, o sea, del PRD, la ineficiencia del gobierno perredista, la ineficiencia del gobierno de Amalia García y del partido del PRD, fueron los que condicionaron su derrota, fueron uno de los elementos causales que llevó a su derrota. Es lo que quiere argumentar, a ver si lo logra. La otra hipótesis que nos lanza Valerio, la primera es una hipótesis, si lo dice él, es una hipótesis que fue la ineficacia del gobierno y del partido, lo que llevó a la derrota del PRD. Y el otro es que agotado, aquí lo voy a leer, agotado el cacicazgo de Leobardo Reynoso, el régimen político de los partidos no logró operar, lo que permite violar la voluntad popular. Es decir, una vez que se agotó el cacicazgo de Leobardo Reynoso fue gobernador del estado de Zacatecas, se instauró una suerte de maximato
como el de Plutarco Elías Calles. En ese sentido se habla de él como de un cacique. Entonces, agotado el cacicazgo de Leobardo Reynoso, agotado en la época en que Rodríguez Elías fue gobernador, nos dice Valerio, pues el sistema de partidos no logra consolidarse, no logra cumplir con el régimen político, es decir, no logra estar a la altura de las reglas porque las viola. Bueno, todos sabemos que los partidos generalmente viven en medio de acusaciones de que violan los ordenamientos jurídicos, que violan las reglas del juego, que violan las reglas del régimen político, porque están enfrascados dentro de la lucha por el poder. Y la lucha por el poder, lo que viene a ser el sistema político, pues no depende de reglas, depende de, pues más bien de la fuerza. De todos los elementos de fuerza que se tengan, sea del dinero, la propaganda, etc. Entonces eso es lo que nos va a decir Valerio como su segunda hipótesis que va a pretender demostrar. Voy a reiterarla. El sistema, los partidos pueden violar la voluntad popular. Después del cacicazgo de Leobardo Reynoso, los partidos no logran configurarse como un régimen político o no logran avenirse al régimen político y continúan enfrascados en una lucha del poder por todos los medios. ¿Cómo lo va a demostrar? Ese es el problema, que realmente de la lectura del texto se colige que Valerio no demuestra absolutamente nada y cae en los errores que él mismo denuncia. Voy a ilustrarlo con el uso que hace de los números para demostrar, entiendo yo que esa es la idea, demostrar que fue la ineficacia del gobierno y del partido lo que llevó a la debacle del PRD en 2010. Lo único que hace Valerio es mostrarnos los resultados de las elecciones, compara la elección de Ricardo Monreal, los números de la elección de Ricardo Monreal, los números de la elección de Amalia y los números de la elección de Miguel Alonso. Constata, porque pues eso dicen los números de manera directa, que hubo mucha votación por Ricardo Monreal, hubo más por Amalia y hubo más por Miguel Alonso, y que en los tres casos la gente pues no le dio mayoría absoluta a ninguno de ellos en la Cámara de Diputados, porque de la mayoría, que serían 16, al máximo que le dio, que fue a Miguel Alonso, 13 diputados. Es decir, ninguno tuvo mayoría suficiente como para cambiar la constitución del gobierno libre y soberano de Zacatecas. Como en el ejemplo que dije de Dussel, si nosotros nos vamos a esas interpretaciones también muy apresuradas que dicen que el pueblo avasalladoramente votó por el cambio. Bueno, ¿el cambio de qué? Votaron por un ejecutivo. Votaron porque el ejecutivo obre dentro de la ley. Si es que podemos interpretarlo así, que es lo que hacen muchos. Pero como no le dieron mayoría legislativa, pues no votaron porque cambiara el régimen político. Tan, se acabó. Pero bueno, yo estoy en contra de este tipo de interpretaciones y me parece que muchos también. Otros son aguerridos defensores de la incoherencia, pero bueno, cada quien dentro del sistema político, dentro de la lucha por el poder, si uno logra convencer al otro con la retórica, aunque sea uno incoherente, pues bueno, ni modo, es la lucha por el poder, no por la verdad. Tendrán el poder, no la verdad, ni modo. Bien, entonces, ¿a qué me refería? Quería demostrar que Valerio no demuestra nada bien. Valerio constata eso. Constata que, pues, Miguel Alonso sacó más votos que Amalia. Pero la pregunta es, ¿cómo demuestra que fue la ineficacia del PRD? Bueno, nos da una idea con la gráfica, con el mapa de lo que ganó Amalia García en las elecciones intermedias. Yo entiendo que lo está tomando como si fuese una suerte de refrendo o de consulta de a favor o en contra del gobierno de Amalia, y pues como ganó pocos municipios y no ganó mayoría en la legislatura, pues entiendo yo que ahí se ve que va hacia abajo el PRD. Pero si hacemos eso, pues también vemos que, bueno, va para abajo según los números. Pero no nos dice por qué, cuáles son las explicaciones. Él dice que es la ineficacia del gobierno, pero ¿cómo demuestra eso? ¿Cómo demuestra esa hipótesis? Él dice también que con estadística no se demuestra, se necesita teoría, y estoy de acuerdo con él en eso. La estadística no demuestra. La estadística es una herramienta que permite demostrar las hipótesis que nos da la teoría. Se construye una teoría y la estadística es el método que tenemos para validar esas hipótesis.
para mostrar que están operando allí lo que nosotros decimos que está operando. Si Valerio dice, desde su teoría, que no sé cuál sea, pero desde su teoría dice que fue la ineficacia del PRD y del gobierno de Amalia lo que llevó a la derrota del partido, bueno, esa es una hipótesis. ¿Cómo la demuestra? ¿Cuáles son las variables que nos van a permitir caracterizar la eficacia o ineficacia de un gobierno? Él cree que nada más con mostrarnos las votaciones, pero no, eso es un indicador, un indicativo de que algo está fallando, de que va para abajo el asunto. Además lo hace ex post. Después de las elecciones nos dice que perdieron y nos dice que perdieron porque estaba mal. Bueno, por algún motivo deben haber perdido, pero deberíamos de saber cuál. De hecho, nos da unas ideas más claras cuando dice o habla de cosas de las que según él no va a hablar. Nos dice una hipótesis mucho más clara y la voy a leer. Es una hipótesis mucho más clara que él dice que no va a tratar y que esta sí amerita ser tratada porque posiblemente ahí esté una de las auténticas razones de la derrota. Dice así: en la elección estatal que nos ocupa 2010 y en mayor o menor medida en las dos anteriores, la principal fuerza de oposición política se ubicaba dentro del partido en el poder, cuando en su momento se resquebraja su respectiva hegemonía ante el peso del conflicto interno, antes que por la fuerza electoral de la oposición sobrevienen gobiernos de alternancia. Eso nos recuerda qué fue lo que pasó en el 98, que hubo una transferencia de militancia del PRI al PRD. Monreal era militante del PRI y cuando se separó del PRI se llevó una parte abundante de la votación. La derrota del PRI en ese caso se explicaría, de acuerdo a esto que nos dice Valerio, por esa migración de votantes, de voto cautivo. Lo mismo pasó en 2010, un montón de perredistas, bueno, inconformes con Antonio Mejía Aro, que era el candidato de Amalia y que dijo en un periódico, recuerdo muy bien, voy a ganar con 2-1 y sin conflicto postelectoral. Así estaba de confiado. Bueno, perdió 2-1 y no hubo conflicto postelectoral, en eso no se equivocó. Bien, entonces Antonio Mejía Aro pierde porque, si es cierta esta hipótesis y habría que comprobarla, un montón de militantes del PRD migran al PRI. Puede ser que esa migración se deba a la ineficacia del gobierno de Amalia. Puede ser un indicador el que la gente empiece a migrar de un partido a otro, el hecho de que ya vean que pues como hizo muy mal gobierno, pues en realidad ya la gente no va a votar por él. Puede ser, pero Valerio no nos da elementos, o sea, nos lanza hipótesis estrambóticas y luego nos enseña unos cuadros y además nos da los elementos para no confiarnos de los cuadros que enseña, porque nos enseña los números, pero como ya vimos, los números necesitan una explicación, una teoría atrás de ellos. Los números no nos lo van a demostrar. Como él mismo dice, nos indican una magnitud, pero su teoría de él, ¿cuál es? ¿Por qué el PRD fue inepto? ¿Por qué el PRD y el gobierno de Amalia fueron ineficaces? ¿Cómo mide su ineficacia? Para eso sí necesita un modelo estadístico para lograr calibrar efectivamente si es ineficaz a partir de su teoría, en donde caracterice lo que es la ineficacia de un gobierno y luego la mida y nos diga, vean, el gobierno de Monreal era bien eficaz de acuerdo a mi modelo, con Amalia empezó a haber ineficacias y se derrumbó y entonces hubo cambio en la intención de voto. Por ejemplo, por decir algo, pero se necesita un modelo, una teoría, como él lo dice, no está la teoría. Bueno, ni modo. Antes de concluir, quiero recomendar un libro que a mí siempre me ha parecido excelente, excelente. Se llama Una teoría económica de la democracia de Anthony Downs. Una teoría económica de la democracia de Anthony Downs. En este libro nos debe de quedar claro que una teoría económica de la democracia no es una, como le gusta decir a Valerio, no es una absurda implantación de los conceptos de la teoría económica neoliberal dentro de la ciencia política, que la ciencia política debe ser absolutamente crítica y alejada del neoliberalismo. No, no, no. Es simplemente aceptar la hipótesis o tomar como punto de partida la premisa fundamental, una premisa
que puede ser demostrable o no, depende del nivel en que se coloque esa premisa, de que los seres humanos son racionales y que cuando votan o cuando van al mercado actúan de acuerdo a una racionalidad. Lo único que viene a ser económico en esta hipótesis es que Anthony Downs nos va a decir que la racionalidad de quien vota tiene que ver con las ganancias que obtiene de su votación. Si yo voto por alguien, yo espero algo, que me dé servicios públicos o que me dé un puesto o que me dé un cargo. Esa sería la racionalidad. Yo voto por ti porque me vas a dar un puesto. Yo voto por ti porque voy a obtener que haya agua en mi colonia o lo que sea. Uno mide esas cosas y luego ve la credibilidad de cada uno de los que prometen cosas. Si alguien me promete que va a construir la panacea, el paraíso en la tierra, pues yo no le voy a creer. Muchos sí le creen porque dicen, él promete, yo acepto lo que me prometan, dámelo, al cabo luego le puedo estar cobrando. Es un error total, pero esa es una racionalidad. Y los seres humanos, a menos que Valerio y todos los que no creen en esto asuman que el ser humano no se guía por una cierta racionalidad, pues bueno, gracias.